Agua para crecer. Ese fue el nombre de este nuevo Congreso ACADES 2026, una reunión que tuvo en el centro de los temas en discusión la relevancia que tiene el sector de la desalinización y el reuso de aguas en Chile ante la emergencia y la situación de escasez hídrica que enfrenta el país y que sabemos que es una gran problemática también a nivel mundial. Ese fue el tema central entonces de esta nueva edición de este evento que reunió a distintos actores del sector privado, distintas empresas que están invirtiendo y que tienen proyectos en carpeta en materia de desalación y reuso de aguas, pero también estuvieron presentes distintos actores del mundo público. Estuvo también, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, entregando sus palabras y su visión con respecto a cómo el gobierno va a ayudar a impulsar a este sector. También durante el segundo día estuvo la ministra del Medio Ambiente. Presentes también estuvieron los gobernadores de Antofagasta, que está actualmente liderando, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Es la primera ciudad con 100% del consumo de los humanos que proviene de fuentes de desalinización. El gobernador de Coquimbo también con una planta desaladora, un proyecto que está en carpeta también bien relevante ahí, y se reunieron entonces en el marco de este evento para poder conversar con respecto a las perspectivas futuras de este sector, pero también los desafíos que quedan pendientes hacia adelante. Y ahí uno de los que mencionan todos y en donde hay bastante consenso es el desafío de poder acelerar la tramitación de los permisos hacia adelante, una urgencia, dicen, porque no solo está generando desincentivos en la inversión, sino que también tiene un impacto porque está retrasando el poder acceder a soluciones ante una situación de emergencia hídrica que está ocurriendo el día de hoy. Pero sin duda se trata de un sector que ha venido creciendo mucho durante el último tiempo. Algunas cifras para reflejar esto, por ejemplo, según las cifras a noviembre de ACADES, hay 32 plantas desaladoras en Chile y más de 50 proyectos en carpeta que significan una inversión que supera los 24.000 millones de dólares, un monto muy importante entonces para impulsar también el crecimiento de este sector en el país. También sabemos que el sector minero es el que está liderando la inversión en desalación, pero también quienes se lideran en términos de mayor capacidad son el sector industrial y sanitario. Y además algo que hace todavía más importante este tipo de soluciones pensando hacia adelante es el hecho de que, según los datos también de ACADES, entre 2030 y 2060 la disponibilidad de agua en el norte podría bajar, en el norte y en el centro, podría bajar más de un 50%. Teniendo entonces en cuenta todos estos datos es que se vuelve tan importante entonces poder poner este tipo de temas sobre la mesa. Escuchemos lo que nos decía el presidente de ACADES. Tenemos mucho conocimiento, que tenemos mucha experiencia, tenemos toda la tecnología, pero que tenemos que llegar a ciertos acuerdos para que los proyectos que aporten agua a las zonas que tienen escasez hoy puedan desarrollarse en un menor tiempo. Estamos muy interesados en la publicación, creemos pronta, de una ley de concesiones de desalación, y tenemos un gran trabajo por delante para trabajar en la Estrategia Nacional de Desalación. Tenemos la tecnología, tenemos que ponernos de acuerdo en las formas de desarrollarla rápido. Acelerar los tiempos de tramitación de los permisos entonces es sin duda el tema que genera consenso entre todos los distintos actores de la industria con los que pudimos conversar. Sabemos que es algo que afecta no solo al sector desalador, sino que a otras industrias, a otros sectores económicos también de Chile. En ese sentido, por ejemplo, entre los datos que se daban en este congreso se mencionaba el hecho de que actualmente en el país una planta desaladora, desde que se ingresan los permisos hasta que se llega a concretar su construcción, puede demorar 10 años, incluso más. Y cuando vemos la experiencia comparada, por ejemplo, España, que es un país pionero en impulsar la desalinización, que ha liderado también en lo que es el reuso de aguas, ahí nos comentaban que esta tramitación de permisos, desde que comienzan con el proceso hasta que ya están operativas, incluso pueden demorar 5 años, es decir, la mitad. Por lo tanto, en eso ven un punto clave para poder impulsar hacia adelante entonces el desarrollo del sector desalador. Eso es clave para contar entonces, dicen, con certeza jurídica y que se puedan concretar finalmente las inversiones
que están ahí esperando entonces para tomar ese tipo de decisiones. Pero además dicen que va a ser clave contar con un diálogo continuo, y esto ya se está haciendo por parte de las empresas, el tener un diálogo continuo con las comunidades aledañas a los sectores a donde se van a desarrollar este tipo de plantas desaladoras. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Aguas Pacífico nos contaba de su experiencia en comunicar el impacto, el generar esa socialización, ese diálogo continuo y esa retroalimentación es muy importante para poder entonces avanzar en todos este tipo de proyectos y este tipo de inversiones. Escuchemos lo que nos comentaban desde Aguas Pacífico. El año 2023, tuvimos de hecho una controversia con pescadores locales de la Bahía de Quintero. Estuvimos más de 5 meses paralizados con el proyecto, pero después de ese aprendizaje lo que hemos hecho es tener una comunicación activa y entender también que para que Aguas Pacífico le vaya bien, le tiene que ir también a las comunas donde está incorporado el proyecto, y eso tiene que ser abierto a la comunidad cercana. Entonces la comunicación, pero también la inversión social, acompañar a las comunidades financiando proyectos de infraestructura. Bueno, y Agua para Crecer es el nombre del Congreso porque precisamente es un recurso clave para el desarrollo económico del país y de otros sectores también relevantes para impulsar la economía entonces de Chile. En ese sentido, sabemos que actualmente hay un uso muy intensivo de la desalación por parte de la minería, que es un gran motor entonces de crecimiento para la nación, pero también hay otros sectores en donde se está empezando a incorporar también la desalación y en donde va a jugar un rol clave hacia adelante. Por ejemplo, conversamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que nos hablaba del rol que juega la desalación en ese sector en particular, el sector agrícola. Sabemos que este es muy intensivo en el uso de agua y en ese sentido dice hay que adaptarse a la realidad actual del país e ir buscando soluciones entonces que quiten presión sobre lo que son las capas de agua dulce del país y poder generar otras soluciones, otras formas de acceder entonces a el recurso hídrico para poder generar un desarrollo sostenible hacia adelante y que genere el menor impacto posible también sobre el medio ambiente. Y en ese sentido, él nos entregaba algunas cifras también sobre cuál es el impacto concreto que esto puede tener sobre el PIB del sector agrícola. Y según lo que nos decía, era muy relevante. Escuchemos lo que nos comentaba entonces Antonio Walker, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. La agricultura ya está exportando 14.000 millones de dólares y podemos duplicar esas exportaciones si tenemos mayor disponibilidad de agua. Y el agua desalada le puede cambiar la cara a la agricultura chilena. Solo producimos alimentos en el 2,4% de la superficie de Chile. Entonces, ¿cuál es el desafío? Duplicar la superficie de riego. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad que nos están dando los mercados internacionales. También es importante ver qué es lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país, casos entonces que se pueden replicar también en otros sectores y en ese sentido Antofagasta, lo decíamos al principio, ha sido una región pionera, una región que lidera no solo en Chile pero a nivel de Latinoamérica y es el primer lugar entonces en donde el 100% del consumo humano de agua proviene de agua desalada, un hito muy relevante por supuesto y un caso que llama mucho la atención también a otros sectores que buscan replicar y ver de qué forma se puede implementar un modelo similar también en sus territorios. En ese sentido, por ejemplo, nos comentaba el gobernador de Antofagasta que ahí, por ejemplo, han implementado una estrategia minera que reúne al sector público con privados y también la academia que analiza entonces cuál es la mejor forma de impulsar la incorporación de agua desalada, de agua de reuso también para el sector minero en particular, que sabemos que es uno bien intensivo también en esa región. Pero también hay otras que enfrentan una situación muy distinta, muy compleja y que todavía están pensando en cómo incorporar este tipo de soluciones. Es el caso de la región de Coquimbo. Pudimos conversar con el gobernador de este sector que nos decía que este va a ser un tema clave hacia adelante, que actualmente la región de Coquimbo se enfrenta a un escenario de escasez hídrica bastante grave, bastante complejo y que están buscando avanzar en soluciones que permitan dar viabilidad entonces a otras fuentes de agua, pero que ha sido muy difícil precisamente por los procesos relacionados a los permisos. Hay un proyecto actualmente de una planta desaladora en Coquimbo que es bien relevante y que se ha visto demorado en el último tiempo y por lo tanto están bien expectantes a que aquello pueda salir adelante para entregar
certeza también sobre las fuentes de largo plazo a las que va a tener acceso en cuanto al recurso hídrico el caso de la región de Coquimbo. Escuchemos lo que nos decía entonces el gobernador. De lo que es la planta desalinizadora en el Panul, en la comuna de Coquimbo, y nuevamente se retrasa por cerca de un año por temas de permisología. Y no quiero sonar peyorativo en lo que voy a decir ahora, pero netamente por un tema espiritual. O sea, esa es la respuesta que nos dicen ahora, en un lugar que es completamente desértico, y tiene muy baja población, y donde ya están todos los estudios técnicos realizados y que dan cuenta de que es el lugar ideal. Yo al menos tengo aspiraciones de que esto no pase más de 2 años y que podamos ver ya en funcionamiento la planta desalinizadora. Sin duda, los desafíos regulatorios son algunos de los más importantes que nos mencionaban entonces varios de los participantes de este Congreso ACADES 2026, reducir los tiempos de tramitación, entregar mayor certidumbre jurídica a los distintos actores también entonces que van a desembolsar las inversiones del sector, el trabajo en conjunto con las comunidades para socializar el impacto también y los beneficios que puede tener para la población, son parte de los desafíos que quedan hacia adelante, pero también uno muy importante, el lograr que salga adelante el proyecto que actualmente se discute en el Senado, ahí está presentado, y que busca regular el uso de agua de mar para la desalinización.